Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo Grand Theft Auto en el que os voy a enseñar 5 de las cosas más raras de toda la saga. Vamos a ver cosas que están dentro de estos juegos pero que parecen saltarse la lógica de los mismos y nos hacen preguntarnos por qué ocurren. Y es que o carecen de sentido o pueden llegar a tener un significado oscuro, haciendo referencia a las famosas palabras de Aaron Garwood. Vamos a hacer un recorrido por distintos juegos de la saga, incluyendo entregas comúnmente olvidadas por los fans. Pero antes de que comience el vídeo me gustaría pediros que no os olvidéis de darle a like si os gusta. Sin nada más que añadir, comenzamos. Las luces de Vice City. El cielo de GTA Vice City está lleno de cosas por ver. Si nos detenemos a observarlo, podremos notar la presencia de aviones, pequeñas avionetas de Dodo que cargan noticias, así como helicópteros. En cambio, el objeto que nos interesa es uno que se comporta completamente distinto a un avión convencional. Son unas pequeñas luces que se pueden ver volando a una altura considerablemente alta. Se trata de 3 luces de distintos colores, una blanca, una roja y una amarilla. Puntos parpadeantes que viajan encima del mapa y para poder verlas de cerca hace falta hacer uso de un mod para que Tommy pueda llegar a esta altura, ya que no son accesibles de ninguna otra forma. Si esperamos ver un avión o algo similar al acercarnos a ellas, sufriremos una decepción, ya que tan solo son eso, luces moviéndose por el cielo. Y lo curioso es que sí emiten un sonido como de avión. Probablemente sea simplemente un efecto creado por los desarrolladores para representar aviones muy lejanos, pero ver desde cerca cómo está hecho no deja de ser interesante. Tía Paulette. La tía Paulette es un personaje que aparece en GTA Vice City y es la líder de la banda haitiana en Little Haití. Tenemos un primer contacto con ella en la misión La Poción Mágica. Esta misión ocurre después de que la tía Paulette llame a Tommy a su móvil pidiéndole que vaya a visitarla. Tommy se muestra desde un principio confundido y preocupado por las cosas sin sentido que dice Paulette, por lo que decide largarse de ese lugar. Sin embargo, a partir de este momento, Tommy hará caso a todo lo que ella le pida. La relación con este personaje es verdaderamente extraña, puesto que nada nos une a ella, nada nos obliga a hacerle caso, pero lo hacemos. Si nos fijamos bien en el primer contacto con ella, vemos que Paulette hace que Tommy beba algo. Algunas teorías dicen que esta bebida sería un té hipnotizador, haciendo que Tommy, en vez de poder irse, terminara cumpliendo todas las órdenes que le daba la anciana. En total acabamos haciendo 3 misiones ordenadas por Paulette en contra de los cubanos que hasta ese momento habían sido aliados de Tommy. Pero, ¿qué es este té que Paulette le da a beber a Tommy misión tras misión? Si observamos su casa en las cinemáticas, podemos ver unas extrañas alfombras que son muy parecidas a las banderas vudú. Y como curiosidad, el coche que siempre está aparcado en la entrada de la casa de Paulette es un de clase vudú. No sabemos si todo esto es real o simplemente una coincidencia, pero lo que está claro es que explicaría bastante bien el por qué Tommy obedece sin cuestionar esas órdenes y añaden tanto conflicto a la historia de Vice City. La luna. La luna en la saga Grand Theft Auto siempre ha dado de qué hablar, teniendo sus propios misterios en cada uno de los juegos. Lo que vamos a ver aquí es una curiosidad que carece de lógica dentro de la narrativa, pero que se ha convertido en un easter egg muy conocido por todos los fans. En todas las entregas del universo 3D, la luna permanece estática, siempre está en la misma posición y siempre es una luna llena, exceptuando la de San Andreas de PlayStation 2. Cuando llega el amanecer se desvanece y vuelve a aparecer por la noche, pero no hace ningún movimiento de rotación ni nada parecido. Esto sería bastante coherente, puesto que en aquella época los juegos no solían tener ese nivel de detalle, pero lo compensaron esforzándose en crear otra característica absolutamente irreal, pero que se ha hecho de las más famosas de la saga. Si le disparamos a la luna con un rifle de francotirador, haremos que su tamaño cambie hasta 8 veces. Una vez alcance su máximo tamaño, volverá al inicial, y esto es algo que podemos hacer en todos los juegos de la generación 3D, quitando GTA Advance, en el que no podemos mirar al cielo. Cock Rock. Rockstar nos tiene acostumbrados a ver referencias sexuales con formas sugerentes en casi todas sus entregas. Aún así, no deja de ser algo rara esa obsesión tan recurrente de mostrarlas hasta en los sitios más evidentes. En tu ciudad, por ejemplo, no te encuentras rocas como las que veremos a continuación. La primera aparición de estas la vemos en el desierto de GTA San Andreas, con una nada llamativa forma de cohete con 2 rocas redondas a los lados. Creo que no hace falta analizarlo mucho más, pero GTA está lleno de estas cosas.
cosas. El Liberty City del universo HD se pasó de una roca natural a un monumento esculpido. En el centro de Middle Park podemos encontrar este monumento que tiene el nombre de L'Obelisk y está tanto en GTA 4 como en Chinatown Wars. Y hablando de Chinatown Wars, también aquí había más, esta vez natural, creado por la naturaleza o por el modelador encargado de Rockstar y situado en la playa cerca de Firefly Island. Trituradora. La trituradora de Liberty City aparece en GTA 3 y GTA Liberty City Stories y es una máquina a la que podemos llevar coches para que ésta se encargue de triturarlos y hacerlos desaparecer por completo. Lo curioso ocurre cuando intentamos acercarnos más de la cuenta. Algo lógico sería pensar que si hacemos esto, el jugador morirá triturado como un coche y que será imposible sobrevivir a ello. Pero esto no es exactamente así. Si como Cloud o Tony nos acercamos y tocamos mínimamente el interior de la trituradora, aunque sea muy poco tiempo, estos morirán al instante sin la necesidad de ser aplastados por la trituradora. Da igual las estadísticas, esto ocurre aun teniendo toda la vida o el chaleco al máximo. Es una forma muy extraña de morir ya que es instantánea y en cierto modo estaríamos muriendo solo por tocar la trituradora, no porque ésta nos haga nada. Al menos al caer al agua hay una animación que deja claro que nos estamos ahogando. Además, si nos fijamos lo suficiente, podemos incluso llegar a escuchar cómo Cloud grita de dolor antes de morir. No podemos estar seguros si se trata de una característica pensada por los desarrolladores o si simplemente es un error de programación, pero si mantuvieron este problema después de GTA 3 y lo volvieron a incluir 4 años después en Liberty City Stories, podemos pensar que Rockstar quería que fuera así de directo, así de simple, así de rápido. Edificios duplicados. Como curiosidad extra, debemos comentar cómo están hechos los reflejos de los edificios en Vice City. Este entre comillas efecto está presente en cualquier edificio que tenga una piscina al lado. Lo que sucede aquí es que en condiciones normales, la piscina que está al lado de los edificios debería reflejar dicho edificio en el agua. Esto no pasa. Lo que hicieron los desarrolladores de Rockstar fue una solución realmente ingeniosa. Eliminaron cualquier textura del agua para hacerla completamente transparente, como si fuera un hueco que dejara ver el inframundo, y en el otro lado pusieron el mismo edificio pero dado la vuelta, creando así la ilusión de un reflejo. Y es especialmente curioso porque no sabemos si fue por motivos de rendimiento técnico del juego, que no podría soportar el reflejo, o si por otro lado se trata de un easter egg poco conocido. Pues bien, hasta aquí este vídeo en el que hemos hablado de curiosidades muy raras que aparecen en la saga GTA, un recorrido por varios de sus juegos para enseñaros las luces ovnis de Vice City, el misterio de la tía Paulette, la trituradora de coches, la luna que cambia de tamaño, las obsesiones de Rockstar y por último, la técnica usada para simular reflejos. No me gustaría despedirme sin antes preguntaros qué os han parecido, cuáles ya conocíais y cuáles os han sorprendido. Sin más, yo espero que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima. Adiós.